edificio de Correos y Telecomunicaciones de Posadas albergó miles de cartas, encomiendas y telegramas que reflejan fragmentos de vida de distintas personas de Posadas y de toda la provincia de Misiones. El servicio de correos y telégrafos pertenecía al Estado Nacional, que era el encargado de proveer los medios para mantener comunicados a los diferentes puntos del país. Durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, la Dirección de Arquitectura de Correos y Telecomunicaciones inició un plan de obras a nivel nacional que incluía las sedes de los edificios postales a lo largo y ancho del territorio argentino. Hoy, en plena era digital, tal vez las encomiendas, los telegramas y las cartas parecen cosas del pasado. Sin embargo, en la década del 50, cuando fue construido el edificio del Correo, estas eran las únicas maneras de comunicarse con gente de otros lados del país y del mundo. El edificio del Correo de Posadas se proyecta en el marco del segundo plan quinquenal que se llevó a cabo a partir de 1952. Fue diseñado por el arquitecto Walter Finkbeiner dentro de la Dirección de Arquitectura de Correos y Telecomunicaciones. Con el objeto de proyectar los nuevos edificios de correos y telecomunicaciones en toda la República, fueron incorporados varios arquitectos jóvenes recientemente egresados de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que había sufrido un gran proceso de transformación. Estos arquitectos incorporaron deliberadamente el lenguaje de la arquitectura moderna para la nueva obra pública. La intención de crear una imagen institucional fuerte y característica debía asociarse a una idea de modernidad que en todos los edificios se plasmó inconfundiblemente a lo largo del país. En su mayoría, estos proyectos respondieron a un partido que estructuraba el cuerpo principal con una importante fachada urbana y un sector de servicios, y apoyo técnico en un cuerpo posterior o lateral, funcional y morfológicamente diferenciado. El edificio del Correo se proyecta en 1953, el mismo año en que Misiones se declara provincia. La idea era conferir un nuevo carácter a esta provincia con una imagen institucional totalmente renovada. Las carpinterías metálicas y paños vidriados contrastan con el hormigón armado como material predominante en parasoles, logias y balcones. Estos elementos se conjugan y definen el perfil de la cuadra, que de esta forma proporciona un frente urbano único a la ciudad. El arquitecto Mario Daniel Melgarejo nos cuenta más detalles sobre el edificio del Correo. El edificio del Correo es el primer edificio moderno que se asienta en Posadas. Podríamos considerarlo que es el primer edificio netamente moderno que tiene las características propias de la arquitectura moderna, ¿no? a nivel internacional y que se inserta en un contexto posadeño de la década del 50, de una escala reducida, de una arquitectura academicista existente en Posadas como la Casa de Gobierno, el Savoy, ¿no? El Banco Nación, y que bueno, viene un poco a tomar posesión, podríamos decir, ¿no? En cuanto a la arquitectura moderna, que tiene un poco ese sentido fundacional. Y bueno, y a partir de ahí se abre para la provincia un abanico, ¿no? de posibilidades. Después con los concursos de arquitectura desde el 56, que bueno, van a venir de la mano de esta primera impronta que deja el edificio de Correos y Telecomunicaciones. El Correo proviene de un organismo del Estado que justamente es la Dirección de Arquitectura de Correos y Telecomunicaciones, que recluta, podríamos decir, a una serie de arquitectos jóvenes recién recibidos de la Universidad de Buenos Aires desde 1948, que junto con esa juventud van a traer la impronta de la arquitectura moderna, que era una novedad, ¿no? Y a partir de ahí van a empezar a tener presencia en esta cuestión de reflejar un poco inspiraciones y referencias
a mucha de la arquitectura que se estaba haciendo en ese momento en el mundo. Hay que decir que el edificio de Correos y Telecomunicaciones de Posadas responde al segundo plan quinquenal, ¿no? Porque el primer plan quinquenal proyecta una serie de edificios en 1948 y el segundo plan quinquenal desde 1952, que es donde entra el edificio de Posadas. ¿Y el nombre del autor del proyecto? Que fue proyectado por el arquitecto Walter Fick-Weiner, ¿sí? Que, para que tengan una referencia, proyectó también junto con José María Spencer el edificio de Correos de Santa Fe. Que es una obra también paradigmática de la arquitectura moderna. Bueno, está el edificio de Mendoza, que es muy lindo. Claro, la particularidad es que estos edificios fueron proyectados en serie, que por lo tanto tenían que seguir cierta prerrogativa o cierta pauta de arquitectura moderna y que todos respetan. Todos los edificios tienen su individualidad, pero al mismo tiempo todos tienen un carácter de continuidad y unidad que hace de toda esta serie, de todo este conjunto, verdaderamente un conjunto muy interesante y paradigmático de la arquitectura moderna argentina. Claro, acá la característica del Correo de Posadas es que el plano noble, o sea, la planta principal, para que la gente entienda, se sitúa en el primer piso, y la planta baja vendría a ser un poquito la planta libre de Le Corbusier en la Ville Savoie, una lejana referencia a Le Corbusier ahí también. Sí, hay referencias más concretas. Podríamos, por ejemplo, reconocer el proyecto de Le Corbusier para el pabellón suizo en la Universidad de París de 1932, pero hay también referencias más cercanas, por ejemplo, como el Ministerio de Educación de Río de Janeiro, obra que tuvo como participante a Le Corbusier, pero que la desarrollaron arquitectos brasileños tan importantes como Lucio Costa, Oscar Niemeyer y Afonso Reidi. Son referentes en el sentido también de cierta adaptación de los postulados de la modernidad a los rigores del clima, por ejemplo, local. Claro que en Europa no se necesitan esos parasoles. Por supuesto, y que de una manera también muy ajustada se pueden verificar en el edificio de Posadas, ¿no? Que tiene. Y la terraza también tiene algunas características, obviamente de Le Corbusier. Hay que entender esto, por supuesto, con una serie de reinterpretaciones. Por supuesto. Claro. Que, por ejemplo, el propio Le Corbusier lo hace en la unidad habitacional de Marsella, donde la azotea o la terraza es una especie de paseo escultórico porque tiene una serie de conductos que al mismo tiempo son formas escultóricas. Claro. Y que también pueden verse reinterpretados en el edificio del Correo, como también su vecino, el Instituto de Provisión Social. Otro elemento también singular que tiene la obra del Correo es la escalera. Claro. ¿No? La escalera exterior, que también ahí se puede identificar una intencionalidad de conectarse con la calle. ¿No? Porque justamente la escalera es una especie de paseo arquitectónico a nivel urbano, donde uno puede pararse, balconear hacia la calle Bolívar, ¿no? Y plantea un aporte al espacio urbano que me parece que también es una de las virtudes que tiene el edificio de Correos. Claro, también está concebida como una escultura la escalera en parte. Sí, por supuesto. Esta relación entre las artes, ¿no? Y la arquitectura se ve muy bien en el sentido escultórico de la escalera y en el trabajo de venecitas también. Que se destaca mucho en planta baja. Del basamento, claro, que también es muy típico de esta arquitectura. Daniel, si bien cambió bastante el Correo argentino a lo largo de estos años como institución, pero el edificio se mantiene prácticamente igual, ¿no? Sí, podríamos decir que dentro de los niveles de conservación tiene un nivel de conservación aceptable, está reconocible. Por supuesto que un poco expresa el paso de los años. Claro, claro. No, pero como digo muchas veces, estas obras tienen un nivel de pericia técnica, pericia al momento de construirlos, que hace que su forma de envejecer sea bastante apropiada, a pesar de nunca haber tenido quizás un mantenimiento adecuado o apropiado. Tiene un envejecimiento digno, como corresponde. Claro, exactamente. Trivia. ¿En qué año fue proyectado el edificio del Correo y Telecomunicaciones de Posadas? ¿1962,
1956, 1953.